el hombre sin Dios continuamente cuestiona al Señor por la aparente injusticia y maldad que continuamente hay en el mundo. Es más, el argumento más fuerte que se utiliza para refutar la existencia del buen Dios es: si el Dios de la Biblia existiera, no habría tanta maldad en el mundo. Pero como bien dice R.C. Sproul en una de sus conocidas conferencias, dice, esa no sería la pregunta correcta, sino, si hay bien en el mundo, ¿cómo es posible que no haya Dios? Creo que es el punto principal, entendiendo el mundo como algo malo. Ahora bien, los no creyentes no son los únicos que cuestionan continuamente a Dios. El no creyente lo hace sobre su existencia, pero muchas veces creyentes sinceros tienen dudas y a veces esas dudas parecieren apoderarse del alma. Dudas sobre la predestinación, por ejemplo, dudas sobre cuestionar por qué un Dios bueno que puede salvar a todos no lo hace. Y ese cuestionamiento tal vez sería válido para entre hombres, es decir, en una relación plana en esta tierra, pero no para con el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que es bueno y cuyo propósito y voluntad son claramente mejores que las nuestras. De hecho, debemos recordar aquella sentencia máxima en cuanto a Dios y su misericordia que aparece en la Escritura, que dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En el libro de Josué encontramos uno de los relatos tal vez más gráficos acerca de la bondad de Dios y su gracia por un lado, mientras que por el otro lado vemos uno de esos atributos que jamás quisiéramos experimentar o que alguno de los que amamos experimenten. Me refiero a la ira de Dios. Y la ira de Dios sobre el hombre cae precisamente cuando Dios no da su misericordia. Y de hecho ese es el título de nuestro sermón de hoy: cuando Dios no da su misericordia. Y el texto base que vamos a estar exponiendo se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 11, a partir del versículo 16 hasta el final. Josué capítulo 11, desde el versículo 16 hasta el final. Muy bien, dice la palabra del Señor. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Neguev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Araba, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Jalac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anac, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Este capítulo marca el final de la primera sección del libro de Josué, el cual describe la conquista de la parte norte de Canaán.
Ya en los relatos anteriores habíamos visto hasta el capítulo 10 cómo el Señor había hecho que Josué se apoderara de todo el sur de Canaán, pero ahora vemos de una forma resumida la guerra contra todos los pueblos que estaban al norte. Bien, estos pueblos lucharían con la misma entrega para no permitir que el pueblo de Israel ocupara aquel lugar. Y de hecho, Josué termina destruyendo a todos los pueblos del norte. Esto no significa que las ciudades que iban a ser golpeadas por el pueblo de Israel, todos sus habitantes murieran. No, de hecho quedaron esparcidos en aquel territorio. Ahora bien, tres cosas básicas debemos considerar en este pasaje. En primer lugar, que la victoria de Josué e Israel fue completa a pesar de la resistencia de los cananeos. Fue una victoria completa, aunque en este relato nosotros no alcanzamos a ver los milagros que hubo en la primera parte de la toma de Canaán. ¿Recuerdan? El paso por en medio del Jordán, la destrucción de Jericó, el granizo gigante caído sobre los enemigos de Josué, el sol detenido en un lugar y la luna en otro. Bueno, hablamos desde la perspectiva de lo que se ve, ¿cierto? El milagro que hizo el Señor no sabemos cómo lo hizo, pero lo hizo. Este tipo de milagros no lo vamos a ver en esta conquista, en este capítulo 11, sino que vemos es la espada continuamente contra estas naciones que se levantaron. Y también notamos que la guerra duró mucho tiempo, es decir, que la guerra tuvo su propio itinerario. En segundo lugar, una segunda reflexión que debemos hacer o consideración, y que tal vez es el punto principal de nuestro sermón de hoy, es que mirar cuando Dios retira su gracia o cuando Dios no da su misericordia y las consecuencias que esto tiene para el ser humano. Y finalmente, el último de los puntos tiene que ver con el cumplimiento de los juicios eternos del Señor en forma radical, que representa la condenación final o el Señor cobrando venganza contra sus enemigos. Cada uno de esos aspectos lo vamos a ver en nuestra exposición de hoy, e iniciaremos hablando de que cuando Dios no da misericordia, de nada valen las estrategias humanas. De hecho, en el versículo 16 empieza con un resumen de todo lo que había ocurrido en aquella región del norte. Dice que Josué tomó toda aquella tierra, y luego hay una descripción de las montañas, de los valles, de todos los accidentes geográficos que podía haber en aquel momento o que había en aquel momento o que permitían identificar a Israel. Pero también hay una narración vívida, realista, sobre los personajes o los pueblos que se oponían al avance del reino de Dios y del pueblo de Dios, cuya principal figura en que se enfrentaba al pueblo de Dios era un hombre llamado Jabín, que era el rey de una ciudad estado llamada Hazor. Esta ciudad sería la única ciudad en esta conquista, o por lo menos que relata el texto, que sería quemada. En el versículo 10 del capítulo 11 nos dice que volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Es decir, destruyó esta ciudad, pero en el resto del texto lo que nosotros alcanzamos a observar es que dejó las demás ciudades para que fueran entregadas en heredad a las tribus de Israel, sobre todo porque había ciudades muy grandes y Dios estaba cumpliendo aquella promesa que le había hecho a Moisés, que el pueblo de Israel habitaría en ciudades que no habían edificado. Se cumplía plenamente lo que Dios les estaba diciendo a su pueblo.
Ahora bien, este conflicto, como nosotros vimos, tiene muchísimas etapas. Y en esta última en particular, notamos que Dios estaba dando una victoria total y definitiva a su pueblo, pero quedaban reductos aún de enemigos que, una vez sacados de sus ciudades, dicen los expertos en Biblia, que se escondían en los bosques, en las montañas, y hacían una especie de guerra irregular o guerra de guerrillas contra Josué e Israel. Seguramente algunos de ellos tendrían la esperanza de en algún momento volver a habitar en las ciudades donde estaban acostumbrados a habitar, pero ellos lo que no entendían era que ese territorio no era suyo, pues Dios desde mucho antes se lo había otorgado a Israel. Pero también en este primer punto es necesario que observemos que la guerra nos enseña que todos estos pueblos injustos, perversos, malvados, tuvieron un trato justo por parte de Dios. Es decir, Dios le dio a ellos todo aquello que ellos merecían. Dios no estaba siendo injusto por no darle misericordia. Dios estaba siendo totalmente justo por darles justicia, que es en últimas lo que cada hombre merece. De hecho, seguramente cuando usted lee el texto de Josué o cualquier otro texto donde se describe una guerra tan cruel como esta en la Escritura, vendrán algunas preguntas a su mente. Por ejemplo, usted dirá, si los cananeos eran acaso peores que las demás naciones, o si eran mejores que las naciones de nuestra época. La respuesta es no. Eran tan malvados como otras naciones y tan malvados como las naciones en esta época. Entonces, ¿por qué razón lo destruyó? ¿Fue por su inmoralidad? ¿O acaso fue por sus sacrificios rituales que algunos hacían? ¿O acaso fue por su idolatría específicamente? Estoy seguro que lo que Dios juzga es la incredulidad, y que estos pueblos fueron tomados como modelos en los cuales se muestra la ira derramada de Dios en un pueblo particular para mostrar lo que merece todo hombre que está alejado de Él. De tal manera que no podemos pensar que uno era más malo que otro simplemente porque fue destruido de una peor manera. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron acerca del mal de una nación, y Él dijo, ¿acaso ustedes piensan que aquellos 18 que murieron cuando cayó sobre ellos la torre de Siloé eran más perversos que ustedes? No, en ninguna manera. El Señor lo que hace es tratar con justicia, sea que derrame el juicio sobre una nación, o sea que derrame misericordia. Pero hay una parte final de este último punto, antes de aplicarlo, que nosotros también debemos considerar. Y es que en el versículo 18 nos dice que por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Algunos dicen que la guerra duró 5 años, otros dicen que duró 7 años. En lo particular creo que duró 7 años, porque estos hombres eran guerreros muy valientes en medio de su maldad. Y lo que más llama la atención es que los impíos no se dan por vencidos tan fácilmente, sino que están dispuestos a morir por sus errores y en sus errores. Y eso es lo peligroso de cualquier ideología. Ahora bien, quiero hacer una aplicación múltiple en este primer punto, antes de pasar al siguiente aspecto de nuestro sermón. Y el primero de ellos es que, en primer lugar, estamos en guerra que ya ha ganado nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, pero los peligros no han cesado. Nuestros enemigos, Satanás, la carne y el mundo, han sido derrotados, realmente derrotados, pero no destruidos. Y eso implica que, al igual que hacían estos cananeos,
estén haciendo una guerra irregular contra el pueblo de Dios. Dice Apocalipsis 12 que el dragón salió a hacerle guerra al hijo de la mujer, y que salió a hacerle guerra a la mujer, que es la iglesia en este caso. Y nosotros estamos expuestos a una guerra. A.W. Tozer afirma que nuestro paso por el mundo es una guerra. Y sobre eso hablaremos en otro momento. Una segunda consideración dentro de esta aplicación tiene que ver con que la maldad del hombre requiere un trato proporcional a su desvarío. Juicio para quienes no se arrepienten y gloria para quienes arrepintiéndose son alcanzados por la gracia del Señor. O dije al revés. Aquellos que se arrepienten debido a que son alcanzados por la gracia de Dios. Hice una declaración totalmente arminiana. Espero no me excomulguen. Tercero, en esta primera aplicación en esta tercera parte podemos plantearla de la siguiente manera. La guerra contra el pecado es una realidad viva para cada uno de nosotros. Y en ninguna manera este paso por el mundo es un paseo por la playa en horas de la mañana donde el sol no quema. Es una guerra a muerte. De hecho, nuestros enemigos derrotados siguen siendo fuertes, siguen teniendo armas, siguen siendo astutos. Y es por eso que necesitamos hacer lo que claramente presenta Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta última parte nos permite avanzar hacia nuestro siguiente aspecto, que he denominado: cuando Dios no da misericordia es porque Dios decidió abandonar a las personas en sus pecados. Versículos 19 y 20 dicen: no hubo ciudad, atentos a esto, que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. No hubo ciudad que hiciese paz con Israel. Seguramente estos versículos 19 y 20 son de aquellas declaraciones más difíciles de digerir de toda la Escritura, sobre todo por la condición de reflexión humanista que aún nuestra mente tiene, en donde vemos al hombre como esencialmente bueno. Y la Biblia nos dice que el hombre, debido a la caída, es malvado. Está muerto en sus delitos y pecados hasta cuando por gracia somos alcanzados, de tal suerte que ninguno de nosotros somos buenos, sino que somos perdonados, regenerados, cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando Él nos hace venir hacia Él. Ahora, el único pueblo sí que hizo la paz con Israel fue Gabaón, un grupo de heveos que se valieron de ciertas artimañas y, como habíamos dicho, por razones equivocadas, simplemente salvar sus vidas, se presentan delante de Israel y con el paso de los años fueron absorbidos por la nación de Israel. Pero todos los habitantes, sin excepción alguna, mostraron aquella hostilidad incontrolable que no podían disimular contra Israel. Ese tipo de aborrecimiento, de odio contra la nación santa y su Dios, un sentimiento que emerge de un alma imposibilitada de ver la voluntad de Dios. Nosotros podríamos llegar a pensar si era posible que otras naciones hicieran la paz con Israel como la hizo Gabaón. Pues bien, aunque pudiéramos analizar las contingencias, las probabilidades, el hecho es que la Escritura nos dice claramente que no, que eso no iba a suceder, porque para ser reconciliado con Dios se necesita ser
voy a usar un término poético, tocado por Dios, para que el corazón se pueda volver a Dios. Porque de otra manera no es posible que un muerto en su maldad, en sus delitos y pecados, pueda responder positivamente al llamado del Señor. Y creo que eso está bastante claro en el texto que hemos leído. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. Todo lo tomaron en guerra. Ahora, ¿cuál es el propósito de este endurecimiento? El versículo 20 lo da. Esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, para desarraigarlos, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Cómo así? ¿Qué estamos diciendo en este momento? ¿Estamos acaso diciendo que Dios operó de manera positiva en el corazón de estos hombres para que llegaran a ser tan malos como podían ser? ¿Eso es lo que estamos diciendo? Si fuese así, estaríamos declarando que Dios es el autor del mal, lo cual bíblicamente no puede ser, porque en Dios no hay variaciones morales, no hay sombras, no hay absolutamente nada que pueda indicarnos que Dios es el autor del mal. De tal manera que son algunas de las cosas que podemos saber del origen del mal, pero no las podemos saber todas porque nuestra mente no llega hasta allá. Pero entonces, ¿a qué se refiere esta parte cuando habla de que el Señor endureció su corazón? Lo mismo dice de Faraón y de otros tantos. Bien, el asunto es que cuando Dios se aleja de una persona, la persona llega a ser tan perversa como puede ser. Es decir, Dios le retira algo que en teología conocemos como la gracia común o misericordia. La mayor parte de los seres humanos, aunque no son salvos, son objeto de la gracia común de Dios, que no es para salvación. Si no fuese por esa gracia común, el mundo fuera el infierno. Cada quien velando por sus propios intereses, únicamente trabajando por lo que él cree o ella cree que es importante. Perdón, ¿usted se imagina un mundo en donde cada persona está centrada en sí mismo? En donde cada persona vela por lo suyo propio y es incapaz de amar a sus hijos, a su esposo o esposa, a sus padres. Ese mundo sería realmente el infierno. Y de hecho creo que ese será uno de los rasgos fundamentales en el infierno. Dios se aleja del hombre. Dios se aparta del hombre, en este caso se aparta de los cananeos, y sus corazones terminan totalmente endurecidos, llenos de maldad, llenos de odio por el Dios Todopoderoso contra el pueblo del Dios Todopoderoso, sea cual sea. Ahora bien, al final del versículo no deja de sorprender que la Escritura termine con una frase, como Jehová lo había mandado a Moisés. Es decir, que Dios había ordenado que aquel pueblo que se había endurecido y levantado contra Dios fuese barrido de sobre la faz de la tierra. En el versículo 15 de este mismo pasaje de Josué capítulo 11, creo que se amplía esta idea con la que finaliza el versículo 20, o podemos ampliarla. Dice: en la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo,
sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. El endurecimiento del corazón de estos hombres tuvo como resultado final la destrucción de todas las naciones de Canaán, pero todo conforme a la ordenanza que el Señor había dado. Un segundo grupo de aplicaciones. Así como los habitantes de Canaán lucharon contra Josué, así sigue el mundo luchando contra Cristo y su reino. Cuando el Señor se hizo hombre, se encarnó, en el cumplimiento del tiempo, nosotros vemos a los fariseos, saduceos y demás hombres que ideológicamente y espiritualmente se alejaban del Señor, entrar en una especie de concierto para delinquir, para entregar al Señor a la muerte, a la tumba, de donde posteriormente, al tercer día, el Señor se levantaría victorioso. Pero quiero resaltar eso, la maldad del hombre levantándose siempre contra el Señor. En el presente siglo malo, los hombres pelean con todas sus fuerzas contra el Evangelio al que rechazan. Lo pueden rechazar de forma total a través del ateísmo, sea teórico o práctico, pero continuamente rechazan el Evangelio del Señor bajo la premisa de yo no creo en Dios, siendo que tienen que hacer un esfuerzo mayor para no creer que para creer, porque toda la evidencia de la existencia de Dios está presente en la naturaleza y la evidencia del Rey Salvador de Cristo está presente en las Escrituras. Pero no solo en esa parte hay una oposición a Dios, sino que también se adapta el Evangelio para que no diga lo que debe decir. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Que Cristo vino a la tierra, que vivió la vida perfecta que no pudimos vivir, que cumplió la ley que no pudimos cumplir, que sufrió lo que merecíamos sufrir, que venció a la muerte que nosotros no podíamos vencer, y que esa vida nos es dada por la obra del Espíritu Santo a todos los que Él llama, a todos los que ha llamado, los que ha escogido desde antes de que el mundo fuese. Miren, y es que si nosotros consideramos la condición del hombre después de la caída, siempre nos vamos a encontrar con un hombre y una mujer hostiles a Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 3, del 9 en adelante, lo que dice? Que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, y luego hay un listado de la maldad del hombre que empieza desde lo más básico hasta lo más complejo de su naturaleza, de nuestra naturaleza. Entonces, es importante entender que solo por la gracia de Dios, que Dios ha dado misericordia abundante en nuestras almas, mis hermanos, nosotros hoy podemos adorarlo, hoy podemos bendecirlo. Es solo por su gracia. Y con tristeza debemos decir que aún aquellos pequeños restos de gracia o la imagen, llamémosle la imagen residual de Dios que hoy en día está en el no creyente, aún eso le será quitado en la condenación eterna. Y eso es una imagen que cuesta aún imaginarse. ¿Usted sabe lo que es el hombre sin esa gracia? ¿Qué seríamos sin gracia? Demonios, cuyo único pensamiento es de continuo el mal, y lo peor es que en el infierno la ira de Dios se sigue acumulando y sigue recibiendo la justa retribución por el pecado del hombre. La ira sigue cayendo y cayendo y cayendo sobre él sin ninguna posibilidad de arrepentimiento. Es más, alguien decía, no sé si era el pastor Paul Washer, que si un hombre fuera sacado del infierno y no le fuere dado la regeneración, aquel hombre cerraría sus ojos y preferiría volver al infierno
antes que estar viviendo en la presencia de Dios. Y hasta en eso vemos la maravillosa gracia de Dios. ¿Sabe usted por qué razón quiere adorar a Dios? Porque Dios quiere que quiera. Y eso es maravilloso. Dios quiere que quiera adorarle. Él es soberano en esto. Y es maravilloso entender esta verdad. Y damos gracias a Dios por esta verdad. Ahora, finalmente, quiero enfocarme en que cuando Dios no da misericordia, también está cumpliendo sus promesas. Cuando Dios no da misericordia, también está cumpliendo sus promesas. Es que todas las promesas de Dios no son las promesas de Dios a Israel, las promesas de Dios a su pueblo. Y cuando hablo de Israel, obviamente por extensión hablo de nosotros como iglesia. Sí. A los impíos Dios le ha hecho promesas. Al pueblo que no es pueblo de Dios, Dios le ha hecho promesas. Y no son promesas de bendición. Son promesas de destrucción. Promesas de venganza. Promesas de muerte. Promesas terribles. Ahora bien, quiero iniciar este punto que leyendo los versículos 21 al 23, que son la base bíblica que sostienen nuestro sermón en esta parte. Dice: también en aquel tiempo vino Josué, miren, y destruyó a los anaseos, de los del monte de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Yo soy amante del buen cine, de ese cine que hay que pensar un poco, hay que descubrir cosas. Lo único malo es que casi siempre mi esposa lo descubre primero que yo. Entonces cuando me dice algo, yo me quedo mirando, no me hubieras dicho, me hubieras dejado que yo lo descubra. Pero bueno, de una que otra vez le gano en eso. Pero también me gusta el cine que divierte y en ocasiones las buenas películas de acción. Naturalmente, detesto el feminismo extremo que hay en el cine de hoy y lo políticamente correcto. Ahora bien, el argumento recurrente en las películas de acción, si usted lo nota, es que hay un malvado que actúa en contra del bueno y luego el bueno, el protagonista, se venga del malvado, pero al final. Siempre el peor enemigo queda para lo último. ¿Por qué ocurre eso? Porque de otra manera la película no tendría sentido. Si en la segunda escena se venga del que le hizo el mal, todos nos salimos del cine. Es lógico. Entonces se crea algo así como una expectativa por cuándo y cómo acabará con el personaje antagónico. Y empezamos a pensar, ¿qué hará? ¿Cierto? Bien, en la vida real las cosas no siempre son así. Me refiero al plano de existencia nuestro. Hay impunidad como pan de cada día, a menos que tengamos claro que nuestra historia no es nuestra historia personal, sino la historia del pueblo de Dios, que es gobernado por Dios y bendecido por Dios, y que al final de todas las cosas, nuestro Dios será triunfante, victorioso en todas las cosas. De hecho, en el relato sobre la conquista de Canaán, en el libro de Números, hay un informe de 10 de los 12 espías que dicen lo siguiente: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Tuvimos allí
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, anaseos. Lo que usted está viendo acá en el versículo 22, anaseos, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cuál fue el resultado de aquel informe en el alma de los hijos de Israel? Su corazón empezó a temblar, se hizo agua. ¿Cómo pelearemos contra aquellos hombres altos, gigantes, fuertes, expertos en la guerra? De hecho, el versículo 22 nos habla de la región de Gad, donde quedaron algunos gigantes, según el mismo relato. Goliat era de Gad. Sí, y es la prueba de la progresión bíblica del relato allí. Ahora bien, en este versículo 22, ese primer enemigo de Israel, que había sido un enemigo que los hijos de Israel en su rebeldía habían descrito como poderosos gigantes que se levantaban contra el pueblo de Dios, fueron derrotados de último. La primera lucha no fue contra los gigantes hijos anaseos, no, fue a lo último, cuando ya habían cesado los milagros en ese momento, cuando ya no caía granizo del cielo, cuando ya Dios no derrumbaba las murallas de las ciudades que hasta el cielo la habían levantado. Pero ¿sabe algo? Lo que sí estaba presente todavía era aquella promesa que el varón del ejército del Señor le había hecho a Josué. El ángel del Señor, el Cristo preencarnado que luchaba por Israel. Tal vez los hijos de Israel con su vista no percibían la obra del Señor, pero sí sabían por la fe que el Señor no los había abandonado. Ellos por la fe sabían que Dios seguía peleando por ellos, y todos estos hombres impíos iban cayendo. Pero también este breve relato nos permite observar que el juicio de Dios sobre los impíos fue el cumplimiento para ellos de las promesas de condenación, mientras que para el pueblo de Dios era el cumplimiento de la promesa de poseer una tierra que les iba a dar al pueblo, en donde Dios podía ser adorado por su pueblo. Dios era bendecido por su pueblo y todo su pueblo vivía bajo la misma ley. Miren, todas las cosas que ocurren en el mundo, las guerras, los desastres, las desgracias, hacen parte de un plan de Dios que debo reconocer que no siempre entiendo, y creo que casi ninguno de nosotros puede entender de inmediato. Solo cuando pasan los años vemos el por qué Dios obra como obró. Entonces, en la Biblia nosotros vemos un modelo de cumplimiento de promesas de venganza de Dios. A Egipto prácticamente lo destruyó con la salida del pueblo de Israel. Más adelante todas las tribus, los reinos en Canaán fueron destruidos por la obra de Dios mediante una guerra. Y si seguimos adelante, nos vamos a encontrar con Asiria, Babilonia, Grecia y Roma. Y todos estos, incluso la historia no canónica, nos demuestra que el Señor Dios Todopoderoso siempre cobró venganza de sus enemigos y siempre le dio a su pueblo las bendiciones que le había prometido. No misericordia para unos, pero para otros abundante y maravillosa gracia. Como tercera aplicación o grupo de aplicaciones, podemos decir que la Escritura en primer lugar nos enseña que
Dios tiene un enemigo final al cual pondrá bajo sus pies. De hecho, en toda la Escritura, que es una metanarrativa, es decir, que va desde el principio de la creación hasta el fin de la historia, hay un personaje que es introducido en el relato como el gran adversario de Dios, Satanás, Génesis capítulo 3. Un enemigo terrible que hizo que el hombre cayera y trajo dolor sobre nuestra vida, porque es un evento real. Pero en Apocalipsis 20 vemos que ese enemigo, de último, es vencido. Aunque el postrer enemigo que será vencido es la muerte, como comenta Matthew Henry. Sí, la muerte entró y la muerte será destruida al final. Ahora bien, la gran herencia que tenemos los hijos de Dios hoy no es la tierra, porque la tierra, en ese sentido, para el pueblo de Israel era una promesa más allá de lo visible, era una promesa que tenía una fuerte connotación espiritual, que apuntaba hacia el tiempo futuro. Es una promesa escatológica que tiene que ver con hoy tiene que ver con nuestra vida futura en Cristo, adorando a Cristo. La promesa de herencia hoy en día para el creyente no es una amplia cuenta bancaria de la que podamos echar mano siempre. No, de hecho, Dios nos ha prometido sufrimientos, que muchas veces nos faltarán las cosas y tenemos que vivir por fe. Y esa es la verdadera fe, creer que Dios va a proveer en medio de esto. Pero esta promesa gloriosa de bendición es Cristo mismo. Cristo mismo para nosotros, y no hay promesa más grande. Dios ha prometido que nos dará eternamente su Hijo. Su Hijo. Y que vamos a poder vivir bajo su gobierno, su autoridad, su soberanía. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con el tema cuando Dios no da su misericordia. Fueron ellos: cuando Dios no da su misericordia, de nada valen las estrategias humanas. Segundo, cuando Dios no da su misericordia, es porque Dios decidió abandonarlos en sus pecados. Y tercero, cuando Dios no da su misericordia, también está cumpliendo sus promesas. 2 reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, el Señor no está obligado a darte su misericordia, porque es su misericordia, es de Él. Y tal vez en este momento estás viviendo su misericordia y no eres consciente de ello. Por eso la invitación es a que te vuelvas a Cristo de todo corazón, que le pidas perdón, que le supliques que te deje venir a sus pies. Solo así descubrirás la verdadera dimensión del perdón que por gracia nos es otorgado a los hijos del reino. Para los creyentes, hasta hoy hemos visto las infinitas gracias del Señor en nuestras vidas. Él nos ha redimido en Cristo Jesús. Vivamos con valor, mis hermanos, peleando esta guerra que tenemos en el mundo, en el nombre del Señor. Amén.